Gracias, presidenta. En España hay más de 5 millones de personas que sufren pobreza energética, que viven situaciones de vulnerabilidad energética, que no pueden garantizar que sus viviendas estén a una temperatura adecuada. En España, en un país del llamado mundo desarrollado y miembro de la Unión Europea, se producen 7.100 muertes anuales asociadas a la pobreza energética. Hemos visto con tristeza, con rabia, como en este país mujeres y hombres mayores perdían la vida por una vela mal apagada, como la señora de Reus, que murió hace unos meses en un incendio porque una empresa gas natural no cumplió la ley catalana que impedía cortar el suministro energético. Hemos compartido la indignación de millones de personas ante una factura de la electricidad abusiva que se ha incrementado un 76% en los últimos 10 años. Somos, según Eurostat, uno de los 4 países con la energía más cara de Europa. Hablar de energía es hablar de dignidad y de derechos sociales. La pobreza energética no permite tener una vida digna. La dificultad para acceder a los suministros básicos como el agua, la luz o el gas afectan a la higiene, a la salud y a menudo generan sobreendeudamiento, sobremortalidad y aislamiento social. ¿Y por qué en España tenemos esta situación? Yo creo que esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Porque la desigualdad energética es una de las dimensiones de la desigualdad. Hoy el FMI nos decía que en España el 20% más rico es 7 veces más rico que el 20% más pobre. Lo decían los señores de negro del FMI. Millones de personas están atrapadas en el triángulo formado por una energía cara, bajos ingresos, incluso la gente que trabaja, tenemos un 14% de pobreza laboral y edificios de mala calidad con nula eficiencia energética. Precios altos, ingresos bajos y una legislación estatal que continúa sin contemplar que los derechos energéticos son derechos humanos que no pueden vulnerarse bajo ninguna circunstancia. Esa es la cuestión fundamental. Y mientras eso sucede, las 3 grandes empresas eléctricas se forran. Endesa, Iberdrola y Gas Natural ganaron en los últimos, del 2008 al 2015, 37.000 millones de euros entre España y Portugal. Se forran los miembros de sus consejos de administración. Se forran los grandes accionistas al tiempo que ordenan el corte de suministros por deudas irrisorias. Las empresas españolas son las empresas eléctricas con las tasas de beneficios más altas de Europa, mientras que sus clientes tienen los niveles de pobreza también energética más altos de Europa. Y ganan mucho no por lo bien gestionadas que están, sino por una mala regulación decidida tanto por gobiernos del PSOE como del Partido Popular, que ha permitido cosas como los beneficios caídos del cielo o los famosos costos de transición a la competencia. Estas grandes empresas aún tienen la cara dura de recurrir sistemáticamente a los tribunales cualquier medida, por mínima que sea, ya sean los reales decretos de 2009 y 2012 o el reglamento mucho más ambicioso de la ley catalana. El problema de fondo es que el objetivo real de la política energética en España no ha sido garantizar derechos y la prestación de calidad de un servicio público, sino mantener, garantizar, maximizar la tasa de beneficios de las grandes eléctricas. Y hoy, ¿por qué la pobreza energética está en la agenda política? La pasada legislatura, el Gobierno del Partido Popular no aprobó ninguna de las propuestas en materia de pobreza energética de la oposición. Y hoy, es cierto que ustedes no tienen mayoría absoluta, pero hoy es verdad que ahora la pobreza energética está en la agenda política porque nuestra sociedad no asume ya como normal que una persona muera por una vela mal apagada o que haya familias que pasen frío. La mayoría exige poner fin a lo que hemos oído tantas veces y que es tan cierto, que la pobreza energética mata. Y todo esto, ponerlo en la agenda política, se ha conseguido gracias a movimientos sociales, organizaciones de consumidores, sindicatos, movimientos por un nuevo modelo energético, la plataforma de afectados por la hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética, que han puesto en la agenda política la pobreza energética. Y modestamente, también que Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, sea el tercer grupo de esta Cámara, a poca distancia del segundo, también hace que la indiferencia ya no sea posible. Hoy nuestra sociedad ya no consiente la insensibilidad social.
Pero mire, ministro, nosotros creemos que estamos llegando tarde. Usted mismo hablaba de las deficiencias de los anteriores reales decretos que regulaban el bono social y estamos llegando mal a medidas efectivas contra la pobreza energética. Llegamos tarde y mal porque este Real Decreto Ley que se presenta no es una verdadera ley de mitigación y reducción de la pobreza energética. Solo hace falta leer el preámbulo para ver que el objetivo fundamental de este Real Decreto, el primero, es ante todo resolver el problema de financiación después de que el Tribunal Supremo declarase inaplicable la financiación del bono social por ser contrario al derecho europeo. Y claro que es necesario legislar sobre pobreza energética. Sí, pero no así, porque creemos que con este Real Decreto Ley no se va a resolver ni la financiación del bono social ni la pobreza energética con plenas garantías. No así porque parte de una concepción restrictiva de la pobreza energética solo referida a la electricidad, cuando el consumo de electricidad representa el 35% del consumo de los hogares, siendo el 65% restante consumos de gas natural, gasóleo, butano y otros combustibles destinados a mantener las condiciones térmicas de las viviendas. No así porque la señora de Reus, Rosa, no estaría protegida por ese Real Decreto Ley, en la literalidad de ese Real Decreto Ley, porque este Real Decreto Ley establece condiciones restrictivas para ser considerado un consumidor vulnerable severo. Es preciso ser beneficiario del bono social, lo dice el Real Decreto Ley, estar atendido por los servicios sociales por hallarse en riesgo de exclusión social. La señora de Reus no tenía el bono social, tenía un contrato en el mercado libre y los servicios sociales no tenían constancia de su situación. Se corre el riesgo de dejar fuera buena parte de la población afectada. El bono social en España, a diferencia de otros países como Portugal, no es automático en función de la renta, sino voluntario. Y tenemos un grave problema, porque muchas empresas, como usted sabe, creo que antes he hecho una mención, realizan ofertas engañosas para que sus clientes pasen del PVPC, del precio voluntario del pequeño consumidor, a un contrato en el mercado libre. Pero además, ¿usted sabe cuántas personas en riesgo de impago están siendo atendidas, registradas en los servicios sociales? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, solo el 20%, y es de las ciudades que más población atiende con esa circunstancia. Usted me dirá que esto se puede precisar o resolver en el reglamento, pero la literalidad del Real Decreto Ley deja poco margen, al menos en lo relativo al bono social. Y no puede pretender, ministro, que los servicios sociales ahora hagan de comercializadores pasando a los usuarios de un tipo de contrato a otro. Se necesita un procedimiento claro, sencillo, que no desincentive a las personas afectadas por caer en una maraña burocrática. La protección del consumidor vulnerable no se puede establecer en función de la relación comercial de la persona afectada con cualquier empresa. No puede estar sometido a qué tipo de relación comercial tenga una persona. La protección frente a los recortes debe ser para todos los consumidores vulnerables, sin más requisitos que el criterio de renta, y eso es una cuestión fundamental. El principio de precaución debe aplicarse con claridad. Tome ejemplo usted de la ley catalana. Debe de quedar clara la protección ante los cortes. Debe aplicarse el silencio positivo incluso cuando se pase el término temporal, los 4 meses establecidos. Y debe ser la empresa y no la persona afectada la que se ponga en contacto con los servicios sociales. Y ello sin generar nuevas deudas impagables para las familias afectadas. Es necesaria una tarificación en el diseño del bono social a partir de la renta con descuentos que puedan llegar al 100% en caso de unidades familiares sin ingresos. Una tarifa que tenga en cuenta que en el hogar viven personas mayores y dependientes o personas que por motivos de salud requieren de un consumo elevado de energía. Una tarifa que mediante ley establezca la garantía de acceso de toda la población a un suministro básico de gas y electricidad, que promueva la eficiencia energética y que no suponga más de un 10% de los ingresos del hogar. Todos estos criterios deberían estar en el Real Decreto Ley. Y la otra cuestión, la financiación. En esta ocasión, la opción del Gobierno ha sido que la financiación recaiga solo en las comercializadoras y no en las empresas que realicen actividades de generación, transporte o distribución. La financiación del bono social debe recaer en las empresas y no en los presupuestos del Estado. En eso estamos de acuerdo. Pero el problema es que hacen recaer esa financiación del bono social en las pequeñas comercializadoras
en su cuota de cliente. En todas las comercializadoras, también en las pequeñas comercializadoras. De modo que una comercializadora que venda a pequeños consumidores domésticos pagará, o a pymes, pagará proporcionalmente más que una comercializadora que venda a grandes industrias que representan menos clientes. Eso es una bomba para las pequeñas comercializadoras locales y para las cooperativas, como Energía de Cádiz, como Goiner o Som Energia, que tendrán que destinar más de la mitad de su margen de beneficio al bono social, que por otra parte además no pueden ofrecer a sus clientes, solo lo pueden hacer las grandes comercializadoras de referencia, con el riesgo añadido de que eso repercuta en la factura eléctrica. Por cierto, pequeñas comercializadoras que no se han beneficiado nunca de las trampas del sistema, de los beneficios caídos del cielo o de los costes de transición a la competencia. Además, los grandes consumidores que compran directamente su electricidad en el mercado sin comercializadora no están incluidos. Nuevo argumento de las empresas para presentar un recurso ante los tribunales y hacer la pelota aún más grande. Es necesaria una forma de financiación que no sea discriminatoria, que sea proporcional y que sea justa. La financiación del bono social debe recaer en las empresas. Ayer leíamos en una información periodística que se estaban planteando que la financiación del bono social, todo el bono social, también recaiga en las administraciones públicas, cosa que nos parecería no solo injusto, sino un gran error. Pero miren, para la convalidación de este Real Decreto Ley, los partidos que voten a favor de esta convalidación están dando un cheque en blanco al Gobierno. Si este Real Decreto Ley no se tramita como nosotros proponemos y pedimos, como un proyecto de ley, firmará un cheque en blanco al Gobierno, pues la parte que afecta a la pobreza energética más directamente, definición de consumidor vulnerable y sus tipologías, financiación que deberán asumir las compañías, los cortes y los procedimientos, todo eso estará en manos exclusivamente del Gobierno. Es cierto que el ministro nos ha invitado a participar a una mesa sobre el reglamento, pero todos sabemos que el Gobierno tiene plena capacidad para aprobar esos reglamentos, porque lo fundamental no está en la ley, lo fundamental estará en los reglamentos y eso es potestad exclusiva del Gobierno. Sin que tengamos los grupos parlamentarios las garantías y la capacidad de intervención que da una tramitación parlamentaria. Nosotros no firmamos cheques en blanco, por lo que parece basados en una confianza ciega en el Gobierno que no compartimos. Y hay que decir que lamentamos mucho que el Gobierno no haya dialogado con las organizaciones sociales, con la APA, con la Alianza contra la Pobreza Energética, con los sindicatos, con organizaciones sociales que están a pie de cañón, que conocen de primera mano qué es lo que está sucediendo con la pobreza energética, que la están gestionando. Lamentamos muchísimo que no haya dialogado con esas organizaciones a pesar de que se lo pidieron y que el PSOE haya sido cómplice de esa falta de diálogo. Pero no nos extraña, lo mismo hicieron ustedes con el salario mínimo, lo mismo hicieron con el tema de las pensiones o lo mismo hicieron con las cláusulas suelo. La operación diálogo no se produce con las organizaciones y los movimientos sociales. Lamentamos que el PSOE haya optado por el acuerdo con el PP y no con una alianza con nosotros y otros grupos y movimientos sociales para ir más allá de este insuficiente Real Decreto Ley. ¿Dónde ha quedado eso de gobernar desde el Congreso, señores y señoras del PSOE? ¿Dónde ha quedado la voluntad de liderar la oposición? Entre construir la alternativa para el cambio o apuntalar el estatus, ustedes se deciden siempre o casi siempre en apuntalar el orden establecido. Y no nos digan que es por responsabilidad o utilidad. La responsabilidad y la utilidad es garantizar de una vez por todas derechos, acabar con la pobreza energética y con los privilegios del oligopolio eléctrico. Esa creemos que es la responsabilidad de los y las progresistas. A nuestro modo de ver, hemos perdido una oportunidad para garantizar el derecho a la energía, para legislar una verdadera tarifa que garantice el derecho al consumo de un mínimo de energía vital con criterios de renta y eficiencia energética. Pero tenemos aún una posibilidad, que es tramitar el Real Decreto Ley como proyecto de ley para mejorarlo y precisarlo, contar con la opinión de las organizaciones sociales y llegar a un verdadero pacto contra la pobreza energética. Nuestro voto estará condicionado a si tramita o no se tramita como Real Decreto Ley, como ley en este Congreso. Si se tramita o se empecinan a aprobar un Real Decreto Ley que no está a la altura del grave problema social de la pobreza energética y de las demandas de una sociedad que no admite
más parches. Lo que no vamos a hacer es avalar un Real Decreto Ley que pretenda anestesiar y diluir el debate sobre la pobreza energética, haciendo ver que todo está solucionado, cuando esto no es verdad. Vamos a continuar presionando en las instituciones y en la calle para acabar de una vez con la pobreza energética, porque nuestro objetivo es algo tan revolucionario como que se cumplan los compromisos internacionales suscritos por España, como la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, que señala que un nivel de vida digno... Señoría, tiene que terminar. Termino, Presidenta. Que señala que un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como el alumbramiento o la calefacción. Queremos lo que dice la Ley Catalana 24 contra la pobreza energética, que las administraciones públicas han de garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas, de electricidad a las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial. Ese es nuestro objetivo. Gracias.